como dije al principio, el Señor ha resucitado. Y para los cristianos es la celebración más importante. Es la celebración central de la vida de nuestra fe. Es verdaderamente lo que nos inspira a la fe más profunda, ¿sí? Todavía el mundo no ha encontrado del todo la forma de robarse esta fe cristiana, de robarse esta fiesta, esta celebración cristiana. La Navidad ya casi se ha librado y la Navidad nos la han robado, ¿no? O por lo menos eso es lo que han pretendido. Ayer veíamos una película vieja en donde un personaje, en el contexto de la Navidad, le preguntaba a otro, ¿y qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Una pregunta puntual, objetiva, que tiene una respuesta objetiva, clarísima. La Navidad es el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de las promesas del Mesías. Pero no, la respuesta en esa película era, la Navidad es regalos, es amor, es compartir, pero la Navidad es otra cosa. Bueno, la Pascua, todavía han ahí estado con los huevos de Pascua y ese tipo de detalles, incorporando elementos que no tienen que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, es una celebración central, una celebración clave. Y este primer día de la semana, este primer encuentro de la iglesia, lo lleva a encontrarse con el Jesús resucitado. Pero el camino empieza antes. El camino empieza antes. Y es la reflexión que yo quiero compartir hoy con ustedes. Yo los quiero invitar a que busquen en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, los que tengan texto para buscar, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Quiero hacer un pequeño paréntesis, una pausa previamente, e invitarlos a tener preparados los elementos para compartir la cena, ¿sí? Porque luego de la reflexión vamos a también celebrar la cena, como lo anunciamos ayer. ¿Sí? Hoy estamos haciendo en este culto, que es el segundo culto del mes de abril, y que es el culto que coincide con la fiesta de la resurrección, estamos también celebrando la Cena del Señor, porque como es habitual, en el primer culto que lo hicimos la semana pasada, no lo celebramos, ¿sí? Porque estábamos buscando maneras todavía y no lo pudimos hacer. Lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Compartida la reflexión, vamos a continuar con la celebración de la Cena del Señor. Entonces, que tengan preparados sus elementos. Y yo les quisiera pedir lo siguiente, que en algún momento de todo este tiempo que compartamos juntos, se puedan tomar una fotografía, los que quieran, los que tengan disposición y tengan ganas de tomarse una fotografía compartiendo la preparación de la Cena del Señor, el tiempo preparado para compartir la cena, con tal vez la computadora o el dispositivo adelante, que nos permita después compartirla juntos y poner todos juntos, toda la iglesia junta, celebrando ese tiempo de esta manera particular. Va a quedar en la historia, hermanos, va a quedar en la historia. Esto verdaderamente va a ser un acontecimiento tan particular y tan raro que lo vamos a recordar en la historia, ¿no? Así que preparen sus elementos y tómense una fotografía en algún momento para después compartirla entre todos. Bien, quiero volver al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, completo, versículos 1 al 20. Y si tuviera que ponerle una reflexión, un nombre, un título a esta reflexión, yo le ponía caminando con los discípulos para ver al resucitado. Para ver al resucitado hay que caminar, hermanos. Para encontrarnos con el resucitado necesitamos caminar, no nos podemos quedar, no nos podemos sentarnos y lamentarnos con las cosas. Tenemos que ponernos en marcha. Mi reflexión anterior, recuerdan, yo compartía con ustedes el Salmo, en el cual la palabra de Dios, el salmista, decía:
A medida que yo iba caminando, Él afirmó mis pasos. El Señor me restauró, me sacó del pozo de la desesperación y a medida que yo caminaba, Él me afirmaba. Porque es en el caminar, es en la decisión de continuar, aún en nuestro cansancio, aún en nuestro desgaste, aún en nuestra dificultad para creer que necesitamos caminar y perseverar en ese camino. Por eso vamos a encontrarnos con el resucitado a medida que caminamos y avanzamos en la fe. Estamos acomodando otro dispositivo. Ahí adelante, bien, muy bien. Yo les invito entonces a hacer la lectura completa del capítulo 16 del Evangelio de Marcos, que dice así: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose una a la otra: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. ¿Ha resucitado? No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Amén. Gloria a Dios con su palabra. Y como les decía al comienzo, el pasaje yo le ponía por título a la meditación y a la reflexión: caminando con los discípulos para ver al resucitado. Entonces yo les propongo que volvamos al relato desde el versículo 1 y continuemos el mismo camino que van haciendo los discípulos, el mismo camino que van haciendo las mujeres. Acomodémonos, pero no en una fila, en una silla como espectadores viendo, o en un lugar como lectores del relato. Metámonos junto con las mujeres, acompañémoslas, metámonos juntos con ellas, en esa escena, caminemos juntos con ellas. Tratemos de identificar qué es lo que estaban sintiendo y por qué lo estaban sintiendo, y qué era lo que ellos iban experimentando en cada nuevo paso. Fíjense el versículo
los primeros 4. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Y acá yo les quiero hacer una pregunta. Estas mujeres, al igual que el resto de los discípulos, eran quienes habían estado con Jesús. Eran quienes lo habían visto sanar enfermos, quienes lo habían visto expulsar demonios. Dice el mismo relato que sobre María Magdalena había sido la que recibió la sanidad, la liberación de 7 demonios. Habían visto a ese hombre, lo habían escuchado hablar de su muerte, lo habían escuchado anticipar la resurrección. En otro momento el relato lo va a decir. Entonces la pregunta que podríamos hacerle a estas mujeres si las acompañamos es, pero disculpen, ¿ustedes no recuerdan que él dijo que iba a resucitar? ¿Por qué en vez de ir a ver si el cuerpo de Jesús necesita las especias aromáticas, no vamos a recordar eso que nos dijo y a buscar directamente la tumba vacía? Pero no, las mujeres iban habiendo experimentado la muerte, la realidad que indicaba, los hechos concretos de la realidad que habían indicado, que Jesús había sido colgado en un madero, había sido muerto, había sido sepultado y puesto en ese sepulcro. Esos eran los datos de la realidad. Y todo lo que habían escuchado, todas las buenas cosas que habían escuchado, habían quedado en ese momento en el pasado. La realidad, la cruel realidad, decía que Jesús, su maestro, estaba muerto. Y que lo que podría haber dicho de la resurrección y demás, había quedado en el pasado. Entonces, ¿cuál era su preocupación? Viene en el versículo 4. ¿Quién, del final del 3? ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Miren, hermanos, la verdad que la preocupación de estas mujeres era, ¿será verdad lo que nos ha dicho? ¿No será verdad? No, la preocupación que tenían era, ¿quién nos quitará la piedra encima? Queremos ir a ungir su cuerpo, por lo menos, que esté bien atendido, pero ¿quién nos quitará la piedra de encima? La verdad es que yo creo que a veces nos pasa que pasamos por alto el poder y el amor de Dios. Los creyentes, me refiero a creyentes que como ellas, como estas mujeres en este primer lugar, iban a buscar a Jesús, iban a buscar un muerto. Seguían siendo discípulas del Señor, pero lo iban a cuidar ya desde otro lugar, iban a cuidar un muerto, iban a condicionar un muerto, iban a perfumar un muerto, iban a verificar un lugar en donde él estaba. ¿Nosotros a quién vamos a buscar, hermanos? Cuando nos acercamos a Jesús, ¿a quién nos acercamos? ¿A un muerto? ¿A quién se acercan ustedes? ¿A quién me acerco yo? ¿A un Jesús que murió, clavado? ¿A un Dios que ya está, que hizo algunas cosas en el pasado, sí, pero que ahora está muerto? ¿Cuál es nuestra preocupación? A ellas les preocupaba la piedra. ¿Qué te preocupa a vos? ¿Cuál es tu preocupación caminando este día, yendo a Jesús, pero yendo a un Jesús muerto? ¿Cuál es tu piedra que te preocupa? Tal vez vas a Jesús, pero se te sigue preocupando más la piedra que el poder de Dios, que creer en lo que Él dijo, voy a resucitar. Pero a ellas se les preocupaba la piedra, no que esa palabra se cumpliera en sus vidas. Entonces, creo que estas mujeres nos identifican tanto a nosotros, porque nos permite ver una realidad en nuestra vida, y es que no podemos ver muchas veces que Jesús venció la muerte, que tenemos una preocupación innecesaria por una piedra que ya fue removida. La piedra ya había sido removida y ellas no lo sabían. Ellas no estaban todavía en el sepulcro y se preocupaban por una piedra. Y ni siquiera esa preocupación era real, porque ya la piedra no estaba. Llegaron y la piedra estaba corrida. Y entraron y se encontraron con la otra escena. Realmente el problema de la piedra nos confronta con la promesa de Dios. Moriré, pero al tercer día resucitaré. ¿Cuál es tu fe hoy? ¿Qué te invita este camino con las mujeres hacia esa tumba? ¿Encontrarte con Jesús muerto y llevarle un poco de adornitos y de buen aroma? ¿O encontrarte con la piedra corrida y al Señor resucitado? Sigamos caminando con ellas. Dice la segunda parte, no se asusten, porque claro,
Sigue el versículo 4, la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta que la piedra estaba corrida. Versículo 5, al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No lo vieron a Jesús. Y ellas se asustaron, tuvieron miedo. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Les da el anuncio, les comparte la gran novedad del Jesús resucitado. No está aquí, miren el lugar, vengan a comprobar, nos cuenta el Evangelio. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como Él dijo. El que estaba allí, el ángel que estaba allí, recibiendo a las mujeres, les da una tarea. Vayan y cuenten. Vayan y cuenten. ¿Qué podríamos esperar nosotros? Una algarabía y un gozo como el de nosotros cada domingo de resurrección. Sin embargo, fíjense lo que dicen las mujeres, desconcertadas y temblorosas, con miedo y con desconcierto. Su mente todavía no llegaba a comprender lo que estaban experimentando nuevamente. No podían del todo procesar lo que estaban viviendo. ¿Por qué esto sucede así? Porque ese es el proceso de la fe. A veces nosotros quisiéramos que la fe funcionara como una varita mágica donde toca y transforma en nuestro proceso interior. Dios puede transformar la vida de una persona, pero el proceso interior de la fe implica transitar por las experiencias y las emociones que deben de ser redimidas. El temor simplemente no desaparece como un acto de la decisión. Lo debemos asumir y debemos confrontarnos con las cosas que nos dan miedo. Probablemente las mujeres, alguna en su corazón, abrigaba esa esperanza, pero no tenía miedo de dejarla salir esa esperanza para no frustrarse y que la frustración sea peor que la esperanza que tenían. Pero acá el ángel y el Señor resucitado le dan una tremenda lección hacia su fe, para que esa fe se ponga en pleno ejercicio, se desarrolle con total plenitud y puedan verdaderamente cumplir el propósito que tenía el ángel sin atender al estado de las personas. Simplemente le dicen, no tengan miedo, vayan a contarle a Pedro y a los demás, pónganse en camino. El proceso de la fe muchas veces nos pone en una situación de tensión. Dice que las mujeres se van sin hablar con nadie en el camino, ¿no? Continúa el relato, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y luego continúa que se encuentran ya con los discípulos. Fíjense, versículos del 9 al 13, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero María Magdalena. Entonces acá empieza Jesús a hacer su encuentro personal con aquellos que necesitaban confirmar el encuentro con el resucitado. Empieza a confirmar la fe. Se nos empieza a aparecer. Empieza a aparecerse en nuestra vida. El Señor empieza a mostrar su fidelidad. Empieza a los que tienen fe y a los que anhelan el encuentro, se empieza a aparecer. Apareció primero María Magdalena, la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Recuerdan el pasaje que Lucas nos amplía, que eran los 2 que iban a Emaús. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Acá tenemos 2 grupos de personas. Las personas que se encuentran con el resucitado y aquellos a quienes se les cuenta que Jesús ha resucitado. Aquellos que reciben el testimonio y se confronta su propia condición con la novedad que irrumpe, con la esperanza que nos desborda, con la noticia que quisiéramos que fuera cierta, pero ¿a qué nos entregamos? A nuestra tristeza, porque el versículo 10 dice que ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Había un grupo de personas que también habían estado con Jesús, que estaban lamentándose y llorando. Dios no pudo cumplir nuestras expectativas. Lo que nosotros queríamos no se pudo dar porque no se pudo resolver
lo que nosotros esperábamos. Dios no hizo lo que esperábamos. Dios tenía otros planes y acá ahora solo hay lugar para el lamento, para llorar, porque el muerto sigue allí. Y aunque nos vinieron a decir, no lo podemos creer, nuestro corazón sigue, la esperanza no alcanza para que podamos nosotros abrir el corazón. A contarles a otros no lo creyeron. La piedra de ellos era la propia piedra. La piedra de las mujeres era la piedra. Iban al sepulcro y se preguntaban por la piedra. Estos reciben la noticia, pero su propia piedra es la angustia, es la tristeza. Ellos tienen una piedra también, tienen una preocupación, pero es la angustia y la tristeza que no pueden sacarse de encima. Reciben la noticia, pero no la pueden procesar en su corazón. De nuevo, el proceso de la fe. El proceso de la fe requiere recibir la novedad, pero requiere que uno pueda dar lugar en medio de la tristeza a que esa fe me transforme. Dice que no le creyeron, las mujeres le compartieron la novedad, pero no les creyeron. También los dos que habían ido al campo volvieron, un segundo testimonio. A estos tampoco le creyeron, una angustia que sobrepasaba cualquier dimensión. El proceso de la fe, mis queridos hermanos y hermanas, a veces es tan poderoso, el desierto, a veces es tan arraigado en nosotros, nuestras emociones, que nos impiden dar lugar a la esperanza de lo que nos dicen. Dios puede cambiar tu vida. El resucitado que venció la muerte te ama y puede transformar tu vida y caminar con vos. Y abrir el corazón muchas veces nos cuesta y nos cuesta demasiado. Finalmente, del versículo 14 en adelante, por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Fíjense que acá Marcos usa una palabra, reprender por la falta de fe, pero la falta de fe uno a veces puede entenderla como lo que decía recién, parte del proceso. Sin embargo, la obstinación es una actitud casi de la voluntad. Es casi un no quiero creer. No quiero creer, porque si creo, tal vez el dolor posterior pueda ser todavía mayor, porque tal vez la frustración que sigue puede ser todavía más profunda. Él había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Murió. Me acaban de decir unos que resucitó. Me acaban de decir otros que resucitó. Pero no, líbrenme de creer, porque no quiero volver a sufrir. Prefiero seguir sufriendo en la realidad que abrirme a la esperanza con mi corazón vulnerado a ella. Porque cuando abrimos con nuestra esperanza, el corazón a la esperanza, nos sentimos vulnerables. Pero sí somos vulnerables ante el mundo. Pero gloria a Dios que Él nos cobija, y si nos abrimos es abrirnos a Dios, no abrirnos a cualquier noticia. Por lo tanto, abrirse con la esperanza es abrirse a aquel que no nos defrauda, que si dice que ha resucitado, lo ha hecho. Por eso la reprensión a sus discípulos, por la obstinación. Yo creo que es más fuerte ese enojo de Jesús, o esa reprensión de Jesús, por la obstinación, por decir, abran el corazón, déjense llenar por la realidad de que aquí estoy, miren. Como dice el relato de Lucas, miren mis manos, soy yo, no soy un fantasma. Porque dice el relato de Lucas que ellos se asustaron. Pero acá Jesús les está diciendo, crean, aquí estoy, soy yo, he resucitado. Y por fin, cuando los reta, termina el reto, pero enseguida los restaura, porque a este grupo asustado, todavía conmovido y conmocionado, Jesús enseguida les da trabajo. Enseguida los pone en marcha. Porque como dije al principio, es caminando que nuestra fe se va purificando. No es sentándonos a llorar o a lamentarnos. Es asumiendo la realidad de que en el caminar continuo, en el nuevo día que el sol se levanta, el nuevo día que nos permite volver a respirar, el nuevo día que nuestros ojos se abren, nuestros pies tocan el suelo, el nuevo día que podemos dar un paso tras otro, el nuevo día que podemos abrir nuestro corazón, que la palabra nos inspire, que el Espíritu toque y renueve nuestro corazón. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para ser fortalecidos
por el Espíritu y por el envío que Dios nos da. Los discípulos, las mujeres estaban asustadas, los discípulos estaban asustados, los acababa de retar el maestro. A ese grupo así, que lo podría haber puesto Jesús en cuarentena hasta que cambie fe, los manda a trabajar y les dice, vayan por todo el mundo, así como estaban. Por supuesto, Jesús sabía que iba a venir el Espíritu Santo, los iba a empoderar, les iba a dar capacidades, dones, les iba a permitir triunfar. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree será bautizado, será salvo. Y las señales que acompañarán. Y versículo 19. Después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Miren, Marcos capítulo 1, versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y termina diciendo, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. El Cristo, el Hijo de Dios, en Marcos comienza y termina como Señor. Empieza y termina enseñoreándose de todo el relato, de toda la vida, de cada una de las personas, de toda la historia, de toda la creación. Es Señor. Y ese Señor es el que se levantó y venció el poder de la muerte, el poder de la frustración, el poder del fracaso, el poder de la tristeza, el poder de la angustia, el poder de la depresión, el poder de la enfermedad, el poder de quitarnos cualquier esperanza. Jesús venció sobre ella, pero nos pide, tengan fe, no sean obstinados. Caminen, levántense y sigan caminando. En el caminar yo les restauraré. Yo les daré mi espíritu, yo les daré poder para sanar, para liberar, para anunciar. Pero caminen y levántense, no se queden, no se estanquen. Los manda a ser discípulos, finalmente el Señor, a vivir en el poder de Dios, compartiendo con otros la buena noticia de que el reino de los cielos vino y de que su poder ha triunfado sobre la muerte, como sello final de que ese anuncio se cumplirá por la fe en cada uno. Bien,